¿Qué hay, amigos? ¿Qué andan haciendo? Pues ahora nos vamos a ir con esta cancioncita de la ZG que se llama Irie. Esta canción, bueno, pues como ustedes sabrán, pues ya es de las viejitas, pues. Y tal vez no es de las más escuchadas, pero bueno, es que a mí me gustan todas las canciones de la ZG. Y bueno, aquí vamos a aprender lo que son los acordes, el rasgueo y la técnica para que interpretes esta canción en tu guitarra. Ok, pues vámonos pues. Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y ska. Oh reggae, oh reggae. Recuerden, amigos, que tengo otra afinación en mi guitarra. Tengo la afinación re bemol o medio tono atrás de la afinación universal. Al final del video ahí les voy a dejar el recuadro que los va a enviar al video donde les digo cómo afino mi guitarra en esta afinación de re bemol o medio tono atrás de la afinación universal, ok, para que bueno la afinen así como yo la tengo. Yo siempre la tengo así en re bemol. Esa es en la afinación que yo toco mis canciones y mis covers también. Es muy recomendable pues, pero si tú no lo quieres tener esta afinación, tú quieres te hallas más con tu afinación estándar, pues bueno, lo puedes hacer. Lo único que tienes que hacer es recorrerte medio tono atrás de los acordes que yo te vaya a pasar. Por ejemplo, esta canción comienza aquí, sí, en este acorde, entonces tú te vas a recorrer medio tono atrás. Sí, te vas a recorrer, tú que tienes tu afinación estándar, te vas a recorrer a este acorde, sí. Y así de todos los acordes que yo te vaya pasando, solamente te recorres medio tono atrás, ¿sí? Si estoy tocando un acorde aquí en sol, yo en mi guitarra que tengo esta afinación de re bemol o medio tono atrás de la afinación universal, tú en tu afinación estándar, en tu guitarra te vas a recorrer acá medio tono atrás, ¿sí? Y así todos los acordes te vas a recorrer medio tono atrás, ¿ok? Pues bueno, primero les voy a pasar los acordes que lleva esta canción. Lleva solamente unos acordes, no es tan difícil. Estos son los acordes que lleva. Sí, estos son todos los acordes que lleva. Son estos acordes, nada más va repitiendo el mismo círculo. O sea, va repitiendo pues los acordes en un círculo y así es como va a ir toda la canción, ¿sí? Ahorita les voy a decir cómo va el rasgueo, porque hay una parte donde son puros rasgueados hacia abajo, pues. Pero ahorita les voy a decir cómo va esa parte, ¿sí? Primero, les voy a decir porque hay varios guitarristas que tocan el rasgueo del reggae de diferente forma. Hay unos que tocan así, sí, de abajo hacia arriba. Unos guitarristas tocan así el rasgueo del reggae. Hay diferentes formas de tocarlo, pues esta es una de ellas. Lo que pasa es que hay guitarristas que tocan así el reggae, el rasgueo de abajo para arriba, porque ellos no cantan la canción, o sea, no la van a interpretar, solamente la van a tocar en su guitarra. Entonces así es fácil de que agarres un ritmo, sí, así no te pierdes, si solamente estás tocando la guitarra. Hay otros guitarristas que tocan hacia abajo solamente. Sí, así también lo puedes hacer y es más fácil y así ya puedes agarrar tú un ritmo, ¿sí? De hecho esta canción la puedes tocar con esta clase de ritmo también. Solamente es lo que es un ahogado hacia abajo, uno así, o sea acá vas a tener el acorde pero no lo vas a pisar, ¿sí? Para que hagas lo que es el muteado o el acorde ahogado, ¿sí? Vas a hacer uno hacia abajo y un acorde, pero en cuanto des el acorde, o sea, lo tienes que soltar porque si no se va a escuchar así el acorde. Entonces tienes que darlo el acorde, inmediatamente lo tienes que soltar,
¿sí? Para que se escuche ese efecto, pues así es como debes de darlo. Sí, en cuanto des el acorde, lo sueltas, ¿sí? Acá, o sea, presionas el acorde, lo tocas, inmediatamente lo sueltas. En cuanto des el acorde, sí, para que se escuche así, entonces vas a dar un ahogado y uno suelto, sí, así. Sí, ya nomás, pues aumentas la velocidad, pues para que se escuche igual. Sí, de esa forma también puedes tocar lo que es el rasgueo de la canción. O de otra forma también lo puedes hacer, como yo lo hago. Yo lo hago con un ritmo ya. Sí, porque estos dos acordes que te acabo de mencionar no llevan ritmo. O sea, el segundo acorde que te acabo de decir, este sí lleva ritmo. Si tú te hallas más así, con este ritmo, así lo puedes hacer también. Sí, pero yo lo hago con ritmo. Así. Sí, así es como yo lo hago. Lo que pasa es que doy una serie de ahogados. Así es como lo hago. Doy 3 ahogados, o sea, 3 ahogados así. Uno de abajo hacia arriba, uno de arriba hacia abajo, uno de abajo hacia arriba. Y doy lo que es el acorde. ¿Sí? Pero ya es como tú talles, porque así es un poco más complicado, pero a mí se me hace más fácil porque llevas el ritmo y puedes cantar al mismo tiempo. Es fácil también. Es más fácil el otro acorde que te acabo de decir, este. Y se oye así como más coherente a lo que es la canción, porque con este acorde ya se escuchan los ahogados. Sí, se escuchan los ahogados, entonces lo tienes que hacer así, así. Sí, así es como va este acorde también, este rasgueo, pero tú lo puedes hacer de la forma que tú quieras. Si te hallas más este acorde, pues también es muy válido y se escucha similar a la canción, lo que es la original. Entonces así lo puedes hacer. La canción vendría siendo así. La empiezas. Es cosa frecuente que frente a ti se enfrenten miles de problemas que tengas que enfrentar. De repente se pone feo tu presente y no sabes para qué lado tirar. Yo sé, Irie, si es dura la batalla, tú tranqui, más dulce es la victoria, Irie. Unamos de la calle, tranqui estamos, sabemos hacia dónde vamos, ¿sí? Lo puedes hacer así, es más sencillo, ¿sí? Que el otro acorde. Que este acorde, lo que pasa es que en algunas canciones así es como va el rasgueo, ¿sí? Pero en esta canción se escucha mejor que los rasgueos hacia abajo y así es más fácil para ti si eres principiante, pues, sí. Entonces ya nada más vele calculando lo que son los cambios, tú vele calculando lo que son los cambios hacia abajo. Sí, nomás procura de no agarrar el ritmo y de no salirte de lo que es el ritmo, pero así lo puedes hacer y es más sencillo y se escucha más similar a lo que es la canción original. Entonces así lo puedes hacer tú también, así lo puedes hacer y es mejor. Entonces así es como vendría siendo lo que es el rasgueo de la canción.
y así es como vendría siendo lo que es el principio de la canción, así es como la empiezas, y ya hay otra parte donde dice, y así son puros rasgueos así, and the cops que vienen con el bombo clap, no les gusta que fumemos y amenazan con ganchas, es más difícil cuando sientes en contra la corriente, tener esto presente. Sí, son puros rasgueos hasta abajo. Sí, nada más esa es la otra parte que va. Y ya se termina lo que es esta parte y ya sigue otra vez lo que es el mismo rasgueo. Irie, Irie, si es dura la batalla, tú tranqui, más dulce es la victoria. Irie, unamos de la calle, tranqui estamos, sabemos hacia dónde vamos, sí, y así es como va a ir lo que es toda la canción, nada más lo único que cambia es esa parte que te acabo de mencionar. Y pues bueno, eso es todo lo que lleva la canción, pues ya nada más la entrenas y entrenas este rasgueo, pues que es sencillo también, ¿ok? Bueno, pues entonces es todo por hoy. Espero que me haya explicado bien. Si algo no le entendiste o algo, por ahí me escribes y te respondo de volada, ¿ok? Bueno, nos vemos para el próximo video. Que estés bien y que el reggae te acompañe. Bendiciones.